Muchísimas bendiciones. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos de llevar el consejo de la palabra de Dios, no solo a los que nos están sintonizando en vivo, sino a todos aquellos que nos están escuchando también por la radio o que escucharán en diferido. Realmente damos gracias a Dios por esta tremenda oportunidad que el Espíritu Santo nos concede de poder estar realmente llevando a través de las plataformas digitales siempre la palabra de Dios. Y yo sé que probablemente tal vez tú estás en la comodidad de tu casa, tal vez estás en tus quehaceres o qué sé yo, realizando cualquier actividad, vas en tu vehículo. Realmente lo más importante es poder escuchar la palabra de Dios en este tiempo que es tiempo final, tiempo decisivo, tiempo en donde realmente necesitamos hoy más que nunca recibir el consejo de la palabra de Dios. Y por eso agradecemos tu amable sintonía. No lo escuches un minuto. Muchos solo miran las prédicas un minuto y después pasan y siguen viendo el Facebook, Instagram y no sacan el extracto que Dios les está llevando, inclusive a través de las redes sociales. Y agradecemos tu amable sintonía y te pido que le des compartir a la prédica para que más personas sean alcanzadas y que más sean verdaderamente salvos por la palabra de Dios. La palabra es la que edifica, la palabra es la que restaura, es la que sana, la que liberta. Realmente cuando nosotros entendemos y comprendemos que es Dios a través de su palabra que nos está hablando. Y por eso agradecemos tu amable sintonía. No oprimas el botón, no cambies, porque seguro Dios te va a hablar. Hoy Dios tendrá una palabra para tu vida. Y antes de empezar este tema, quisiera que eleváramos una oración al Todopoderoso y pedir la dirección de Dios para que la palabra de Dios impacte, para que la palabra de Dios redarguya los corazones y se arrepientan. Yo siento en mi corazón decir esto: mucho pueblo de Dios necesita arrepentirse, inclusive algunos que creen que están bien, pero no están bien. Deben de arrepentirse porque estamos viviendo tiempos finales y es necesario estar a cuentas con el Señor hoy. Y hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, muchas gracias porque el día de hoy podemos abrir nuestros ojos y elevar una plegaria de agradecimiento por la vida que nos has dispensado. Y ahora, Señor, que llega el momento de tu palabra, te pedimos que tú limpies los aires, Señor, que tomes el dominio y el control de las redes sociales, plataformas digitales y los medios comunicativos que se están utilizando en este tiempo para la promoción, Señor, de tu palabra y de tu reino, Señor. Redarguye, exhorta, Señor, sana, liberta, consuela, levanta, edifica a través de tu palabra, Señor, porque es tu palabra como medicina para todo nuestro cuerpo. Y Señor, queremos agradecerte la libertad de culto que todavía tenemos en esta nación para predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias por ser promotores de tu palabra, de llevar el mensaje en medio de circunstancias adversas, difíciles, pero tú estás con nosotros y creemos que tú siempre obras en favor de tu plan y de tu propósito. Y por eso te queremos agradecer en esta oportunidad el honor y el privilegio que nos das de poder ministrar tu palabra. Todo te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia. Hoy Dios puso en mi corazón que pudiera compartir con todos este interesante tema. Realmente me llamó la atención y lo titulé Cambios repentinos en la vida. Muchas veces nosotros estamos experimentando realmente en el presente, tu vida y mi vida, decisiones que tomamos atrás y probablemente años atrás. Y hoy estamos experimentando, realmente estamos experimentando las decisiones que tomamos. Y esas decisiones
ocasionan cambios repentinos en la vida, en el trabajo, en la universidad, en la casa. Hay cambios repentinos que sorprenden en algunas oportunidades para bien y en otras oportunidades para mal, dependiendo el tipo de decisión que tú y yo tomemos. Por eso es importante siempre tener y actuar dentro del margen de la palabra de Dios, porque si actuamos dentro del marco de la palabra de Dios, no en un legalismo, porque muchas veces se cae en el legalismo, es cuadrado y de ahí no te puedes salir. No, y lo que no estamos promoviendo y lo que no queremos promover es de que nos salgamos del marco de la palabra de Dios. Pero cuando nos salimos de los linderos de la palabra de Dios, cuando no salimos de ese contexto divino, entonces hay consecuencias y a veces malas. Pero si actuamos dentro de esos linderos, las consecuencias van a ser buenas. Porque así lo describe la palabra de Dios. Pero dejemos en esta oportunidad que la palabra de Dios nos alumbre. Por favor, vayamos al libro del Deuteronomio. Capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Le voy a leer la Biblia de las Américas. Miren lo que dice, me gustó la Biblia de las Américas en esta edición. Dice así Deuteronomio 30, 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire, escoge pues, dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Me llama aquí poderosamente la atención que fíjese que este Dios maravilloso que nosotros tenemos viene y fíjese que pone por testigo al cielo y a la tierra y nos dice, escojan pues. Entonces, la pregunta y la interrogante que yo hoy quiero hacerte a ti que me estás escuchando es, ¿cómo has escogido? ¿Qué has escogido? Escogiste la bendición para vivir y la maldición para morir. Pero aquí dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces ahí hay una promesa maravillosa, pero viene la contraparte de esta promesa maravillosa. Dice ahí, hay un requerimiento divino, ahí hay un requerimiento divino. Entonces viene Dios y dice, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Mire, primero amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, ¿verdad? Dice, escuchando su voz. ¿Cómo escuchamos la voz? ¿Por quién nos habla hoy? El libro de los Hebreos dice que nos habla por medio del Hijo. ¿Por qué más? Hay mucha. La multiforme sabiduría de Dios está siendo notificada hoy a la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? También nos habla por su palabra, pero también están sus siervos. Nos habla por sus siervos. Entonces es bien importante escuchar la voz de Dios. Es más, el libro de Job dice que Dios habla en dos maneras, por sueños y por un elocuente anunciador. Entonces es bien importante, mire, amando al Señor, escuchando su voz, pero acercándonos, allegándonos a Él. ¿Cómo está? Hace algunos días yo estuve predicando sobre cómo está tu contacto, tu comunión con Dios. Muchas veces nos volvemos legalistas y exigentes. Es que aquí, es que allá. Sí, pero ¿lees la Biblia? ¿Oras? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Lees la Biblia? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Buscas al Señor? ¿Verdad? Porque si no caemos en cierto grado de legalismo, de fariseísmo, como los fariseos. Yo ayuno, yo hago, y parecen yoyos. Pero cuidado, cuidado. Aquí, bien importante, que la palabra de Dios nos requiere, y ese requerimiento dice, amando al Señor, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y largura de días. Mire qué lindo. Pero sigamos adelante, porque mire, el tema de hoy es cambios repentinos. Entonces, vea esto. Aquí yo les dije de introducción que a veces
para que existan esos cambios, debe de haber una decisión. Usted decide, usted escoge, y por eso estamos citando aquí. Hoy pongo, dice Dios, al cielo y a la tierra como testigos contra vosotros. Y mire, contra vosotros, ese término se oye así muy confrontativo, si usted lo quisiera ver así, pero no. Hoy, como testigos contra vosotros, pongo al cielo y la tierra, que he puesto ante ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición, escoge. Entonces, ¿qué? Es el hombre el que escoge. Es la mujer la que escoge. Es el joven, la señorita, la que escoge la bendición o la maldición. Pero Dios nos da ahí. Y mire, realmente Dios, en el reino de los cielos, no debería existir el libre albedrío, aunque Dios lo puso. Le digo que no debería de existir porque debería de existir que el libre albedrío debería estar 100% regulado por el Espíritu Santo, cosa que no pasa, ¿me entiende? Entonces realmente le digo, pero Dios aún así conociéndonos nos dice, escojan pues. Pero no es solo eso, porque vea, ahora vayamos al libro de Lucas capítulo 12, versículo 18, Reina Valera 1909, mire lo que dice, y dijo, está ahí hablando de un hombre, y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Eso pensó el hombre, verso 20, y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Entonces, aquí si hacemos, mire cómo se concatena, y si hacemos un buen match entre estos dos versos, nos damos cuenta que hay un reto, que hay un desafío, que hay un requerimiento de parte de Dios para nuestra vida, y nos pregunta a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos escogiendo? ¿Estamos escogiendo la vida o estamos escogiendo la muerte? Y usted me dirá, pero mire, fíjese que yo miro gente que peca y no pasa nada. Eso piensa usted, pero no es así realmente. Entonces, concatenando estos dos versículos, yo me puedo dar cuenta que mire, después de esa decisión que uno toma, entonces vienen los cambios repentinos. Y entonces la gente dice, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Pero por qué me pasó esto aquí? ¿Pero por qué? Y empezamos a cuestionar. Otros más espirituales dicen, Señor, ¿para qué? No pregunte ni por qué ni para qué. Mejor doble sus rodillas. Porque eso es bien importante. Mire, la porción, fíjese que las dos porciones que acabamos de leer ahorita aquí, es una de esas, y hay, mire, muchas historias de la Biblia que tienen un final maravilloso en algunos, en la mayoría, pero un final desastroso en otros, por las malas decisiones, y ahí lo vamos a ver, por las malas decisiones. Por eso, sepamos decidir. Yo sé que a veces nos cuesta tomar decisiones. Yo sé que a veces, mire, cuesta que entender el plan y el propósito de Dios. Y ahí anda Dios, mire, corrigiendo nuestras malas decisiones, corrigiendo nuestros errores. Y como Dios es tan sabio, siempre se aprovecha de nuestros errores y los convierte en bien. Pero eso no es una licencia para que usted se equivoque. Eso no es una licencia para que usted se esté equivocando continuamente. No. Entonces hay finales maravillosos en la Biblia por esos cambios repentinos o decisiones que se toman ipso inmediatas, ¿verdad? Entonces se toman sabias y correctas decisiones. Es como cuando hay una enfermedad y se le da el antídoto, se le da el antibiótico, el medicamento oportuno, cesa el problema. Pero ¿qué pasa si se deja? Se prolonga, se hace más grande. Entonces, realmente en estas historias, y no historias porque no me gusta decir historias a la palabra de Dios, sino que en estos ejemplos que hemos visto, ¿verdad? Que hemos leído, es de esas historias realmente bíblicas que realmente terminan en un final maravilloso, glorioso, bendecido, de victoria, de bendición. Lógicamente en otros desastrosos, de derrota, de fracaso, habiendo, como le decía el apóstol Pablo a los Gálatas,
fascinado. En otra edición dice, maravillado estoy, oh Gálatas, que habiendo empezado por el Espíritu hayan terminado por la carne, ¿verdad? Empezaron como campeones y terminaron como perdedores. No, ¿verdad? Es uno de esos finales que conducen a una perdición realmente o a vida eterna, ¿verdad? A un nuevo destino si la decisión es correcta y ese cambio repentino llega para bendición, a una mejor situación, a algo más próspero. Y fíjese que realmente cuando yo estudiaba este tema me llegaba el pensamiento que tristemente no todos hemos tenido situaciones en la vida, ¿verdad? Por mala crianza, por lo que usted quiera, que han representado bendición. Fíjese que cuando hay una mala crianza hay problemas, cuando estamos en un hogar desintegrado hay problemas, cuando, mire, hay alcoholismo, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay una serie de conflictos. Entonces muchas veces esas decisiones y esos cambios repentinos no son para bien, sino que son para perdición o para mal. Pero Dios quiere que escojamos la vida para que vivamos y tengamos largura de días, pero amando, oyendo la voz de Dios y acercándonos a Él, decía ahí la palabra de Dios. Entonces esto es bien importante. No, fíjese que realmente no todos hemos tenido que vivir en carne propia algo realmente como lo que otros afortunadamente vivieron. Y yo le voy a poner un ejemplo. Siempre muchas veces nosotros pensamos y decimos, ala, si yo hubiera tenido papás cristianos, ala, si mis papás hubieran sido prósperos, ala, si yo hubiera tenido papás. Y ese es el cuestionamiento y es lógico y es natural que muchas veces esas preguntas nos embarguen y nos invadan y que nosotros digamos, si yo hubiera tenido un papá más próspero, yo fuera un empresario, yo fuera aquí, yo fuera allá, yo fuera esto y lo otro, y nos lamentamos muchas veces. Pero yo quiero decirle algo, hermano, no importa la clase de padre que tú hayas tenido y no importa si te dieron o no te dieron. Hoy yo quiero decirte que tú tienes un padre amoroso, un padre afectivo, un padre que es el dueño del oro y de la plata, un padre que nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo que ocurre es de que no hacemos efectiva la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe? A veces nos victimizamos, ¿verdad? Nos victimizamos. Y muchos somos, realmente muchos hemos sido víctimas de las circunstancias, ¿verdad? Sí, es que a mí no me dieron, es que yo, y nos victimizamos de las circunstancias. O también de momentos inesperados, de situaciones que se dieron en un segundo, quizá en un minuto. Vea una situación ahí de vergüenza que le tocó que pasar a usted, o qué sé yo. Y que han cambiado y marcan, oiga esto, marcan nuestra vida para siempre. Usted tiene una mala experiencia. Y si usted no va al torrente de Cedrón y lo echa a la basura, ahí le va a estar martillando el enemigo. Sí, mira lo que te dijo. Sí, mira lo que te hicieron. Sí, mira lo que no te dieron. Sí, mira que te quitaron. Sí, mira. Y ahí están los dardos encendidos del maligno. Y ahí está el creyente, mire, amasando esos pensamientos. Hermano, hermana, suelte eso. Lo único que le hace es que le causa melancolía, tristeza, amargura, resentimiento, desaliento, desánimo y un montón de cosas. Suelte eso, no viva del pasado. Es que lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Hermano, bien, tiene perdón de Dios. No estoy justificando las malas acciones, ¿verdad? Pero fíjese que realmente, mire, esto se da hasta en la farándula. Cambios repentinos, ¿verdad? Le habían ofrecido un contrato a un deportista y después ya no, ¿verdad? Le ofrecen el papel protagónico a alguien de una película y están emocionados ahí, ¿verdad? Que ahora voy a salir y después dicen, no, fíjate que ya no. No hay presupuesto y contratamos a otro de más bajo presupuesto. Y mire, se dan cambios repentinos y eso pasa, realmente en las películas, en los deportes. Y así pasa. Ahora, le voy a poner también otro ejemplo, ¿verdad?
La vida de algunos les ha cambiado. Mire, por un loteriazo, se sacaron la lotería y uy, les cambió la vida. ¿Va? Un loteriazo, un golpe de suerte, golpe de principiante, dicen otros por ahí, ¿verdad? Un buen negocio o un mal negocio, pierden su inversión. ¿Verdad? Porque aquí estamos, el tema es de doble vía. Cambios repentinos para bien, leíamos al principio, o para perdición, para bien o para mal. Escoge pues. Y fíjese que Dios nos manda a escoger el bien, escoge pues la vida. ¿Verdad? Entonces, la vida de muchos de nosotros, creyentes, cristianos, puede también cambiar, mire, de cualquier forma. Puede ser en un instante. Realmente puede ser en un instante. Quizás de una forma, si usted lo quiere ver así, pueril, si usted lo quiere ver de una forma infantil, así, si lo quiere ver así. Pero será determinante y nos puede llevar, ojo, nos puede llevar a un final no pensado. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Dios permita que la vida de nosotros, amada audiencia y queridos hermanos, cambie por haber conocido a Cristo, por tener a Dios en nuestro corazón y no por haber sido víctima de un infortunio o de una fatalidad en la vida o de un error como creen algunos. Fíjese que algunos creen que cuando nace otro hijo más, el colado, dicen, este se me coló. No, usted no sabe, hermana, hermano, usted no sabe si ese colado va a ser un gran siervo de Dios. Usted no sabe si ese hijo que probablemente le dieron brebajes abortivos, tal vez la madre y el padre ya no lo querían traer al mundo, pero en la preexistencia Dios juzgó que iba a ser un siervo de Dios, que iba a predicar la palabra, aunque le den agua de pepita de aguacate con no sé qué que les dan a las mujeres para que aborten. Mire, no va a abortar porque es un siervo de Dios. Va a ser un profeta de Dios que va a anunciar a las naciones el sentir y el corazón de Dios. Y entonces, mira, aunque el infierno patalee y aunque el papá no quiera, aunque la mamá no quiera y aunque el papá diga ya no quiero un hijo más, este se coló, pero ese colado puede ser uno de los 5 ministerios. Y eso no lo visualizamos nosotros. ¿Sabe cuál es la gran pregunta? ¿Cómo no? ¿Acaso que usted lo va a mantener, pues? Mire, todos dicen, es que cada niño viene con el pan bajo el brazo, dicen, y yo se los estoy buscando y no se los he encontrado todavía. Pero sí le puedo decir algo. Cuando Dios permite una circunstancia adversa como esas, Dios sostiene, Dios provee, Dios abre la puerta, Dios bendice. Y sé que hay personas que me están escuchando porque lo percibo en mi espíritu, que es su condición. Y se han victimizado por eso. Pero eso no es una justificación. Al contrario, eso nos debe de estar para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que victorioso y más que vencedor. Porque Dios siempre, de cambios repentinos, buenos o malos, siempre sacó a sus siervos y siempre los bendijo, siempre los prosperó y siempre los usó para la gloria de Dios. Inclusive aquellos que tuvieron algunas flaquezas, como Moisés, como Elías, como Eliseo, que fueron grandes siervos de Dios, como Josué, que fue un gran siervo de Dios, pero tuvieron flaquezas, tuvieron debilidades, y Dios de esas debilidades lo convirtió en bien y en bendición para mucho pueblo de Dios. Biblia para soportar lo que le estoy diciendo, capítulo 49 del libro de Génesis. Mire lo que hicieron con José, lo vendieron, le tenían envidia, no le hablaban, lo tiraron en un pozo, lo vendieron con los ismaelitas, lo querían matar. Y Dios siempre peleó por José. Y de ahí es llevado a Egipto. Y en Egipto es tentado con la mujer de Potifar. Y sale victorioso. Y eso le cuesta ir a la cárcel. Pero mire el proceso de Dios en la vida de José. Y ahí va a salir cuando Dios le da los 2 sueños del copero y el panadero. ¿Verdad? Y entonces le dicen, mira, tú vas a llegar allá con el rey, ve. Ishkamik, te van a matar. Y cabal, lo mataron. Y al otro le dice, el rey te va a llamar. Y mire pues, ahí entró la voluntad humana de José, cometiendo debilidades. Y viene José y le dice al copero,
cuando estés con el rey, te acuerdas de mí, le dice. Y mire, la Biblia dice que cuando el copero estuvo con el rey, dice que se le olvidó. Mire, plan de Dios, proceso de Dios, estructura de Dios. Ahí José cometió una debilidad. Y eso, alguien en una oportunidad, hablando de Juan el Bautista, me dijo, es que vos estás juzgando a Juan el Bautista. No, porque con propiedad puedo decir que la Biblia dice que a ellos les aconteció todas estas cosas. Porque mire, solo saludaron las promesas porque no eran para ellos, sino para nosotros. Y el libro de Corintios dice que todo eso aconteció como una admonición para que nosotros no codiciemos y no murmuremos como ellos. No estoy diciendo que José murmuró. José estaba metido en otro proceso. Pero en el capítulo 49, ya cuando el plan de Dios se cumplió, cuando las promesas de Dios, cuando la tormenta había pasado, viene José y hermanitos lindos, vengan, siéntense ahí, los voy a cuadrar. Y les pegó una buena cuadrada a sus hermanos. Dice la Biblia que les habló fuerte, pero de ahí les metió un cáliz de oro y los mandó, y usted la historia ya lo conoce. Capítulo 49 del libro de Génesis dice, vosotros pensasteis mal acerca de mí, pero este mal Dios lo convirtió en bendición, en bien. ¿Para qué? ¿Para inflar el ego de José? No, ahí la Biblia dice que para mantener con vida mucho pueblo. Mire, entonces qué lindo que esos cambios repentinos, esos cambios que sirven para bendición, no obstante que a veces se cometen debilidades. No estoy hablando de pecados abiertos, se cometen debilidades, se cometen flaquezas, se cometen hierros, a veces por omisión y algunos por intención, pero no hablo de pecados abiertos. Entonces, hermanos, veamos algunos ejemplos de hombres que, mire, hubieron cambios repentinos en su vida. Por favor, mire, vayamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo del 1 al 10. Génesis 4, del 1 al 10. Vamos a leer en la edición Biblia al Día y dice así. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Mire, vamos a hablar de Caín. Pero antes de hablar de Caín, yo quiero decirle, fíjese que a Caín realmente le embargó, y él permitió un ataque de celos en su vida. Así lo pude percibir yo cuando estaba leyendo este pasaje y este ejemplo. ¿Verdad? A Caín le entró envidia, le entró celo por su hermano Abel. Pero fíjese que yo quisiera que, antes de seguir con esta lectura, quisiera que leéramos Job, el libro de Job, capítulo 5, verso 2, porque miren, encontré esta pincelada que nos va a servir para este ejemplo. Job, capítulo 5, versículo 2, Reina Valera 60, dice así. Es cierto que al necio lo mata la ira. Y mire, y al codicioso lo consume la envidia. Mire, yo cuando estaba leyendo este pasaje decía, qué tremendo, los envidiosos siempre hablan. Pero aquí la palabra de Dios dice, mire, Job 5.2, Reina Valera 60. Es cierto que al necio lo mata la ira. Si usted mira a alguien que es necio, que es terco, que es como Nabal, ahí le dejo de tarea que investigue qué quiere decir Nabal y se va a dar cuenta del significado de ese varón, ¿verdad? Que son necios. Dice que Nabal era un necio. Entonces, mire, aquí dice, es cierto que al necio lo mata la ira, dice. Y al codicioso lo consume la envidia. O sea, los envidiosos son codiciosos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Me entiende? Entonces, ahora sí, vayamos nuevamente a la lectura que habíamos dicho. Génesis capítulo 4, verso 1. Entonces dice, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín, oiga, se enfureció. Y por eso leímos el libro de Job, porque aquí le entró ira. ¿Furia qué es? Ira. ¿Pero por qué? Porque este cuate, o Caín, ¿verdad? Mire, es que repitamos ese texto. Era terco, era necio, lo mata la ira. Y al codicioso lo consume la envidia, dice. Mire, qué tremendo. Y entonces dice en el verso 5 del capítulo 4 de Génesis, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Mire, hay otra edición que dice que se había enfurecido y andaba molesto, enojado. Entonces, verso 6, el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mire qué tremendo. Y ahí se despeja para aquellos que han tenido la interrogante. Es que por qué y dan varias aplicaciones, algunas válidas y otras son puras conjeturas. Pero ya aquí, analizando esta edición Biblia al Día con el texto de Job, que esa fue una pincelada que el Señor me regaló cuando estaba estudiando este tema, mire qué lindo, porque entonces nos aclara por qué Caín estaba furioso. ¿Por qué? Porque es sencillo, mire, dice, era necio. Y aquí dice, al necio lo mata la ira. Entonces, aquellos que son iracundos, pero muy iracundos, que son tercos, que son necios, como este, mire, lo mata la ira. Y aparte de eso, era codicioso porque tenía envidia. Entonces, ahí mire cómo la Biblia se explica sola, ¿va? Y mire qué pincelada y qué espiga la que encontré estudiando este tema. Entonces, vea esto. Aquí dice, mire, entonces, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, le dice el Señor. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y entonces, mire, Caín habló con su hermano, verso 8, Caín del capítulo 4. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. ¡Ja! Mire las consecuencias de la ira. Mire las consecuencias de ser codicioso y qué tremendo. Y eso era lo que tenía. Por eso algunos dicen, no, es que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y entonces por eso Dios recibió la ofrenda de Abel. Correcto, esa aplicación es válida y es correcto y es bíblica, ¿verdad? Pero ¿y por qué no recibió la de Abel? La de Caín, perdón. ¿Por qué no recibió la de Caín? Y ahí es donde todos se quedan. Pero hoy aquí, a la luz de la palabra, estamos estudiando por qué la ofrenda, mire, de Caín no fue acepta. ¿Me entiende? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es estudiar la palabra. Sigamos con la lectura. El Señor le preguntó a Caín, mire pues, verso 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Y mire, y aquí ya se volvió mentiroso este cuate. No lo sé. Como muchos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No lo sé. No sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Le contesta a Dios. Mire, le contesta a Dios con otra pregunta. Entonces viene Dios, verso 10. ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Yo voy a parar ahí, pero le invito a usted, amada audiencia y querido hermano, que continúe con la lectura y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo le va a hacer entender más de lo que yo le pueda enseñar. Entonces realmente, mire, ese fue un cambio repentino en la vida de Caín y también en la vida de Abel. En la vida de Abel, mire, lo mató. Y aquí una consecuencia tremenda, hermanos. Tremenda. Porque mire, de Caín, la descendencia de Caín viene Edom. Y Edom, usted sabe, mire, ahí eso es para estudiarlo. Eso es un tema largo. Pero se lo dejo ahí en el tintero para que también usted pueda despertarle el deseo de estudiar más la palabra de Dios. Pero mire, no es el único que ha sentido celos de otra persona. Fíjese, este Caín. Y no se ha dado cuenta usted que en la iglesia hay personas envidiosas, codiciosas, celosas por un privilegio, por el ministerio, por la bendición que tiene otro hermano.
y saber a qué se dedica. Si el hermano se fue de viaje con gran esfuerzo, se fue a Europa, ahorró 2 años y se fue con su familia a Europa. Y miren los codiciosos. Saber a qué se dedica. De plano se volvió de la línea blanca. Mire, carnalmente lo juzgan. Saber qué está haciendo. Pues ese hermano está siendo sabio con sus finanzas y el éxito de ese hermano es que diezma. Y se la dejo ahí, miren, no es campo pagado, pero se la dejo ahí para que usted vea que realmente, mire, no va a pensar usted que solo Caín era el único que había sentido celos de otra persona. Sí, a Caín le hizo un ataque ahí de celos el enemigo, que no lo supo manejar. Caín no lo supo manejar. Mire, fue víctima de sus emociones. Así son algunos, víctimas de sus emociones. Y entonces escogen mal. Fíjese cómo le habló Dios. Fíjese que cuando yo estaba estudiando este tema dije, wow, aquí Dios le desató totalmente el corazón y desnudó a Caín, ¿verdad? Porque fíjese que viene Dios y primero le pregunta, ¿por qué estás enojado? Y no va a pensar usted que Dios le dijo, ¿por qué estás enojado, mi vida, mi papaíto? No le dijo así. Aquí Dios le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y Dios, mire, lo desnuda de una vez y le dice, 1, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado. Entonces, mire, primero, no estaba haciendo lo bueno. 2, el pecado te acecha como una fiera. Por eso dice la Biblia, hermanos. Mire, y aquí se despeja otra pincelada, otra espiga que encontré yo ahí cuando estudiaba este tema. Porque fíjese que aquí Dios le dice como una fiera lista para atraparte. Y por eso es de que después, mire, aquí está hablando Dios en Génesis. Pero cómo lo replica el apóstol Pedro. Dice que tenemos que ser, mire, velad, dice, y sed sobrios, porque el diablo anda como, ahí no dice que es un león rugiente, ahí dice como león rugiente, para ver a quién devora. Pero ¿cómo lo va a devorar? Ahora, leyendo el capítulo 4 y versículo 7 de Génesis, dice, el pecado te acecha como una fiera para atraparte. Entonces, mire, ahí se despeja otro luzazo, otro chispazo que Dios me dio para poder entender que, mire, el enemigo usa el pecado para atraparnos. Porque así se lo dijo, mire, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y allá Pedro dice, como león rugiente viendo a quien se devora. No, pero mire, pero Dios da la solución. Qué lindo, Porque Dios da la solución ahí, mire, y dice, no obstante, dice, tú puedes dominarlo. Qué lindo, mire, eso quiere decir que Dios nunca nos va a dejar solos. Entonces, mire, hermano, qué lindo cómo la Biblia se explica sola, ¿va? Mire, fue víctima de un ataque de celos, de sus emociones, de sus sentimientos, no se dio cuenta. Vea esto. Ojo con esto, mire, este Caín no se dio cuenta que pudo haber compartido, oiga, porque ¿en dónde estaban ahí? En el huerto del Edén. O sea, que lindo, usted sabe que el huerto del Edén significa paraíso de Dios. Entonces, mire, este no se dio cuenta que pudo haber compartido con su hermano el huerto del Edén. Ahora su hermano está muerto. Y él tiene que ser, mire, expulsado del huerto. Entonces, queridos hermanos, vea estos cambios repentinos por una mala decisión. Evitemos esos cambios repentinos y convirtámoslos en sabias y correctas decisiones. Dejemos por un lado ahí a Caín. Veamos ahora, mire, cuando se toma una mala decisión. Una mala decisión de parte nuestra, mire, puede repercutir no solo en nosotros, sino en nuestros hijos. Realmente. Vayamos al libro de Jueces. Mire pues, vayamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 15. Jueces 2,
capítulo 2, verso del 6 al 15. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice así: después que Josué despidió al pueblo, oiga, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho en Israel. Josué, hijo de Num, siervo del Señor, oiga, murió a la edad de 110 años. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? 110 años tenía Josué cuando murió y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También toda aquella generación, oiga, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación. Vea esto. Por eso le decía yo, a veces hay malas decisiones que se toman que afectan nuestra vida y nuestra descendencia, ¿verdad? Y dice aquí verso 11, mire, pero repitamos el 10, porque mire, me interesa el 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. O sea, mire, se murieron. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Y eso a mí me da preocupación. Porque hoy los niños y los jóvenes están creciendo sin palabra y sin poder, sin instrucción bíblica. Hoy más es entretenimiento en las iglesias, más son películas, y no estoy en contra de eso. Ojo, pero eso debe pasar a segundo plano. Una película, enseñarles a hacer cupcakes, enseñarles a hacer manualidades, y eso está bien. Porque mire, algunos creen que trabajan con el ministerio infantil que a los niños en la hora de la prédica hay que entretenerlos, dice. Está bien, entretengámoslos, pero hermano, esa no debe de ser la regla. La regla debería de ser la palabra de Dios, una enseñanza bíblica. Darles Biblia, darles poder. No le voy a decir que usted se ponga a hablarles de escatología a los niños como lo hacen algunos, ¿va? Siéntense, niños, hoy vamos a recibir doctrina y a hablarles del Apocalipsis. Olvídelo, eso no es así. Pero sí le digo, a mí me preocupa esto porque mire, se levantó otra generación que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Pero sigamos acá, pero para que usted se dé cuenta cómo afecta, ¿verdad? Ese cambio repentino por una mala decisión. Entonces los hijos, oiga, vea qué pasó. Y aquí es donde me quiero centrar. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Oiga, sirvieron a los Baales. Verso 12, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de otros pueblos. Mire, que estaban en su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Oiga, verso 14. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Y ya no sigo leyendo porque si no, olvídese. Vea esa mala decisión. Fíjese, dice el verso 10 que toda aquella generación fue reunida con sus padres, o sea, murieron. Y se levantó otra, pero sin principios, sin fundamento de la Torá, sin principios ni fundamentos bíblicos. Entonces así están las generaciones de ahora. Ahora todo es show, todo es teatro, todo es entretenimiento, pero no hay consistencia espiritual, no hay Biblia, no hay soporte bíblico para, mire, fomentar las nuevas generaciones. Y quieren pasar la estafeta con dogmas, con procedimientos, con procesos humanos, babilonizando la iglesia. Usted le habla hoy a
a los jóvenes de ahora, vamos a ayunar 7 días sin tomar agua. ¿Qué es eso? Dice. Vamos a hacer una vigilia. ¿Y cuándo? Eso ya no se conoce en la iglesia. ¿Por qué? Precisamente por esas decisiones. Entonces vienen cambios repentinos. Mire aquí, dice que el Señor, y mire ahí, ya leímos. Ahora, fíjese que me llamó también la atención algo muy importante, bien interesante. Porque fíjese que cuando se toman malas decisiones hay consecuencias malas. Como leímos al principio, Deuteronomio 30. Escoge pues la vida. O sea, Dios te dice, escoge pues la vida para que vivas. Escoge la bendición para que tengas para que tengas vida y largura de días. Pero mire, aquí hubo alguien en el Nuevo Testamento que tomó una mala decisión. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1, Biblia de las Américas, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, versículo 2. Y oiga, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero como en el apóstol Pedro, ¿verdad, queridos hermanos? Se movía una unción profética, un discernimiento profundo. Pedro lo discernió, pero rapidito. Verso 3. Mas Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste? Otra edición dice, ¿por qué aceptaste este asunto en tu corazón? ¿Concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire qué tremendo. Mire el cambio repentino. Al oír Ananías, verso 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes, oiga, aquí dice claramente el verso 6, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Y mire, pues, solo habían pasado 3 horas, hermano. Mire, 3 horas, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Verso 7, después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Ahí vio el signo de euros y de dólares. Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Verso 9, mire, entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Mire, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron, le dieron sepultura junto a su marido. Mire, de veras, hermano, qué tremendo este cambio repentino por haber mentido al Espíritu Santo, por no haber dado y entregado la cantidad correcta que se había acordado. Entonces, hermanos, analizando esto, tanto esto como la experiencia de Josué, mire, este es el inicio, hermanos, de un enfriamiento en la vida espiritual, realmente. Mire, de veras, créamelo, no es campo pagado, y nosotros los siervos de Dios dependemos de Dios y no de un diezmo, de una ofrenda. Pero ¿sabe dónde se mira cuando una persona está con enfriamiento espiritual? Cuando no diezma. Ahí, mire, ahí es el inicio. Mire, porque entonces sienten que el dinero no les alcanza, sienten, no sé, realmente no sé qué piensan algunos, ¿verdad? Pero mire, ese es el inicio de un enfriamiento espiritual. Y esas son señales que transmitiremos a las siguientes generaciones, como esa generación. Dice, y esta generación fue llevada con sus padres, dice, o sea, murieron. Y nació otra generación que no conocía al Señor, que no sabían lo que Dios había hecho, no sabían cómo Dios les dio la victoria cuando Dios abrió el Mar Rojo,
cuando llegaron a Elim y mire, el agua era amarga, y después llegaron a Elim y el agua se volvió dulce, en fin, y todos los milagros que dice, esa generación no la supo. Y así está la iglesia de ahora. La iglesia de ahora, puro show, puro teatro, puro entretenimiento. Pero sustancia no hay. Están predicando un evangelio de caricatura. Y Dios no nos llama a ese evangelio de caricatura. Dios nos llama realmente a ser siervos y que llevemos el mensaje de salvación. ¿Qué mundo dejaremos nosotros si partimos, si la muerte nos sorprende antes de que Cristo venga? ¿Qué mundo o qué legado le vamos a dejar usted a sus hijos? ¿Qué legado le va a dejar usted a sus hijos, hermano? ¿Qué sufrimiento les tocará a ellos que sufrir por las malas decisiones de nosotros? Mire qué carga y qué culpa les vamos a heredar. Esto es bien tremendo. Por eso es necesario tomar sabias y correctas decisiones hoy. Es que mire, a mí me llama poderosamente la atención este texto, hermano. Realmente, mire, es que a mí me llama la atención este texto. Deuteronomio 30. 19, Biblia de las Américas. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti. Fíjese, el Dios está poniendo como testigos al cielo y a la tierra. ¿Ya? Que he puesto ante ti. O sea, escoge. Que he puesto ante ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues. Mire, es que escoge pues la vida. Todavía Dios le dice, escoge lo bueno pues. Se escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, por eso le digo, las decisiones que nosotros tomemos ahorita van a repercutirle a nuestros hijos. Entonces ahí fueron malas decisiones abandonar al Señor. Veamos otro ejemplo así rápidamente. Mire, la vida del rey Uzías. Mire, la vida del rey Uzías me llama poderosamente la atención. Vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del verso 1 al 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del verso 1 al 5. Biblia al día. Dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías. Oiga, mire qué edad tenía Uzías, que tenía 16 años y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Fíjese pues, eso quiere decir que Uzías empezó a reinar cuando tenía 16 años. Verso 2. Y fue Uzías quien después de la muerte del rey Amasías, oiga, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Oiga, su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Pero mire, aquí me llama la atención esto. Por eso le dije, inicio de campeones, final de perdedores. Es que así es, hermano. Y lo que decía Pablo, oh Gálatas, estoy maravillado. Habiendo empezado por el Espíritu, terminaste en la carne, dice. Entonces, inicio de campeones, final de perdedores. Ay, no, hermano. Entonces, y así le pasó a este Uzías. Pero dejemos que la Biblia no lo aclare. Entonces, mire pues, ¿cómo empezó Uzías? Verso 4. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Pero ojo, mire lo que dice la Biblia aquí. Mientras, o sea, ese mientras es un periodo de tiempo. Y aquí dice, mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Mire pues, o sea, aquí un inicio de campeones. Pero mire cómo sigue diciendo la Biblia, verso 6. Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat,
de Jabnía y de Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Oiga, Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Y por eso creemos, hermanos, de que Dios le va a dar también la victoria a Israel. Oremos por Israel, pero Dios le va a dar la victoria al pueblo de Israel. En medio de que la ONU esté en contra de esos ataques y todo, pero Dios le va a dar la victoria aquí. Mire, Dios, así como ayudó a Usías, Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes, contra los de Gur-Baal y contra los meunitas. Habían 4 enemigos ahí y Dios les dio la victoria. Y si no, le invito a que le eche un vistacito así rápido a la guerra de los 6 días. Miren, 6 días Israel destruyó a sus enemigos. Y siendo un país chiquitío, más pequeño que 22,000 kilómetros cuadrados tiene Israel. Con un ejército increíble. Pero mire, este Usías dice que mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Inicio de campeón, ¿verdad? Pero mire qué pasó. Yo, hermano, mire, cuando analizaba este capítulo 26 del libro de Crónicas, decía, este Usías lo tuvo todo, lo tenía todo. Pero este es un caso, mire, es un caso de haberlo tenido todo en sus manos y lo perdió todo. Por eso le dije, inicio de campeón, final de perdedor. Malas decisiones. Y esos cambios repentinos, mire, por un tiempo funcionaron, pero mire lo que pasó. El problema, fíjese que analizando, y si yo le invito a que usted tenga esa lectura del capítulo 26, se va a dar cuenta que este Usías se hizo poderoso. Su problema fue que permitió la soberbia en su corazón. Y fíjese que analizando todo esto, mire, él se hizo poderoso, pero a la vez era débil. Por eso le digo, inicio de campeón, final de perdedor. Fíjese que, ¿sabe qué le pasó a este rey? Que no escuchó el consejo de los ancianos. Y ahí le estoy resumiendo el capítulo 26. No escuchó el consejo de los demás. ¿Y eso dónde lo vemos? En el mismo capítulo, solo que en el verso 16 y 18. Mire lo que dice. Segundo libro de Crónicas 26, 16. Biblia al día. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante. Mire, ahí empezó su debacle. Ahí empezó su cataclismo. Ahí empezó su derrota. Lo cual, mire, la Biblia lo dice. Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Y entonces, mire, ahí por eso le decía yo, mire, bien tremendo. Cuando Dios le habló a Caín, le dijo, si tú haces el bien, vas a andar con la frente en alto. Si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para devorarte. Y eso le pasó a Usías, mire, porque dice que Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Malas decisiones, cambio repentino para desgracia. Mire, se rebeló contra el Señor Dios de sus antepasados y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, a quienes se le enfrentaron y le dijeron, no a ti, rey Usías, el quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son los que están consagrados a quemar el incienso. Sal ahora mismo del santuario. Y usted ya sabe qué pasó. De ahí salió leproso. ¿Y la lepra qué es? Un tipo del pecado. Mire cómo se concatena lo que Dios le habló a Caín. Cómo se concatena que el pecado es como una fiera. Y ahí está el pecado, mire, queriendo acechar. Queriendo acechar. ¿Ah? Entonces, mire, viene aquí y le dicen a este, mire, no a ti, rey Usías, esta es una función. Y mire, quedó leproso. Y fíjese, vea esto, pues, en el verso 21, Usías, ¿cómo murió? Mire, muere apartado de todo aquello que un día disfrutó. Así lo miro yo. En este final
desastroso de desgracia por una mala decisión. Leamos el verso 21. Mire pues, Biblia al día. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte, dice. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotam quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Y se acabó Uzías. Cambios repentinos por malas decisiones. Hemos visto dos malos. Para terminar, veamos uno bueno. Me llamó la atención este caso, fíjese. Vayamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 26 al 34. Realmente es una enseñanza que vale la pena que la analicemos. Libro de los Hechos 16, le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice, de repente un fuerte temblor sacudió. La otra edición dice un terremoto. Aquí dice un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. Oiga, en ese mismo instante, o sea, un cambio repentino, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó, ¡no te mates! Todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló, oiga, temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Mire el impacto. Verso 31. Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús. La otra edición dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pasaje conocido. Esta edición dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Mire, ahí el carcelero abrió su casa para un discipulado. Y ojo, así empezó la iglesia de Filadelfia en Filipos, por medio de este terremoto. Pero sigamos con la lectura. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Ahí se cumplió Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Verso 34. El carcelero, los llevó de nuevo a su casa, les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Aleluya. Ahora, hermano, mire pues este final feliz, le puedo decir. Porque fíjese que este carcelero era de Filipos. Y de ahí sale la iglesia de Filadelfia. ¿Qué le parece? Entonces es importante. Mire, vea el proceso de una vida que toma sabias y correctas decisiones. Él abrió su casa. En otras ocasiones yo le he dicho, se le pregunta a los hermanos, ¿quién puede abrir su casa para un discipulado? Los locos se hacen. No, es que van a arruinar la casa y que clavo y que a veces yo vengo tarde y que mil excusas. Este cuate no. Vengan a mi casa. Yo me imagino que este carcelero, mire, ha haber tenido el terremoto en su cabeza ahí, ¿verdad? Porque a raíz de ese terremoto fue que nació la iglesia de Filipos. Pidió orientación. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Vean el verso 31, ¿verdad? Le dicen claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta edición dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Se salvó él, se salvó su familia. Y le cuento,
colorín colorado, este cuento se ha acabado, dicen por ahí, va. Este carcelero, su vida nunca más fue la misma. Porque fue un canal que Dios había escogido para la promoción del reino. Final feliz, final maravilloso, final de Dios. Cambios repentinos para bien. Escogió la vida y tuvo largura de, mire este cuate, carcelero, y ahí ya se iba a matar, porque mire, ahí se le escapaba un reo. No va a pensar usted que era como aquí, ¿va? Que aquí se escapan los reos porque les dan mordida y hay corrupción y un montón de cosas. De allá se escapaba un reo, Dios guarde, con su vida tenían que pagar. Y así iba a matar el carcelero. Y Pablo dice, cuando Pablo le dice, no te mates, el Espíritu Santo le estaba revelando a Pablo que mire, iba a ser un canal de bendición. Y así pues fueron a Filipos y ahí nace la iglesia. Y usted ya sabe, mira, ahí sabe lo que pasó. Entonces, queridos hermanos, para sintetizar y para terminar, solo quiero dejar este texto. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire cómo se concatena la palabra de Dios. Se dio cuenta que hoy fue una enseñanza preciosa donde aprendimos muchas cosas interesantes. Compártala con otros amigos para que sepan las riquezas que hay en la palabra de Dios. Déjeme bendecirlo a través de una oración. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, hoy hemos explanado tu palabra. Gracias, Señor, por el espíritu de revelación y por el entendimiento que nos das para comprender estos misterios arcanos que están ahí. Están esas perlas, espigas que están ahí en tu palabra, pero te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Muchas gracias. Bendecimos a toda nuestra amada audiencia. Señor, que hayan cambios repentinos para bien. Señor, que hayan cambios, Señor, para mejores condiciones de vida, para que haya una mejoría notable, como fue con el carcelero de Filipos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te suplicamos que por amor a tu nombre no dejes caer a tierra ninguna de tus buenas palabras. Te suplicamos, Padre, que por favor tú obres de una manera extraordinaria y que tu palabra edifique, consuele, levante y dé vida para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Muchas gracias por predicar tu palabra. Te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia, damos gracias a Dios por esta tremenda oportunidad. Puedes seguirnos en las redes sociales como Ministerios Propósito Eterno, en Instagram también como Ministerios Propósito Eterno. También puedes sintonizarnos los días lunes por la tarde de 6 a 6:30 de la tarde y martes y jueves por la mañana de 7 a 7:30 de la mañana en nuestro programa Conociendo tu Propósito por Radio Voz Evangélica de América, más conocida como Radio Vea y sus plataformas digitales. Y también puedes enviar tus peticiones de oración al teléfono 5800-4348. Muchísimas bendiciones, que el Señor te guarde y te bendiga.